Shalom. Continuamos con la lectura del libro Guía Matrimonial solo para hombres, aquí en los Fundamentos de la Torá. Guía Matrimonial solo para hombres por el Rabino Shalom Arush. Vamos a continuar en el capítulo 3, Misajín. En el capítulo 3. Este capítulo se titula El primer lugar. El primer lugar. Y vamos a comenzar con el tema el eje principal. El eje principal. No olviden compartirlo con otros hermanos, con otros varones, para que solucionen más fácil los problemas conyugales. La Shalom Bay. La Shalom conyugal. Amén. Así que comenzamos. El eje principal. Miren, Misajín, existe una regla fundamental de la que depende toda la alegría de la mujer. Ese fundamento es el eje principal sobre el cual se apoya la shalom doméstica. Al entenderlo, el marido puede lograr la shalom fácilmente. ¿Cuál es ese principio? Bueno, el marido debe de interiorizar que su mujer debe de ser lo más importante para él y tiene que hacerle sentir que ocupa el primer lugar en su vida. El marido debe de transmitirle a su esposa por todos los medios que ella es el número uno en su vida, ya sea expresándolo con palabras, diciéndole en toda oportunidad, querida mía, tú ocupas el primer lugar en mi vida, tú eres lo más importante que tengo y estás ante todo. Eres lo más hermosa, eres lo más inteligente, etcétera, etcétera. O también demostrándolo con hechos, misajín. Por ejemplo, cuando ella te pide algo o necesita alguna cosa que contradice a sus propios programas o a su horario, o cuando la voluntad de ella se opone a la suya. Él debe de cumplir con la de ella y probarle así que es lo más importante para él y que desea satisfacerla ya que ocupa el primer lugar en su vida. Cuando la mujer vea todas estas concepciones y que de verdad sienta que ocupa el primer lugar en la vida de su esposo, es indescriptible el grado de seguridad, alegría y vitalidad que sentirá ella. Se transformará en la mujer más dichosa del mundo y el marido será el primero en disfrutar de su felicidad. Los beneficios que obtendrá por la concepción que hizo serán decenas de veces mayores que lo que supuestamente perdió por ellas, como explicaremos a continuación. Una lista innecesaria. Una lista innecesaria. Cuando el fin de ilustrar hasta qué punto la regla del primer lugar es fundamental y engloba toda la vida de la mujer, he aquí una historia verídica. Una pareja vino a verme para tratar de restablecer la shalom en su hogar. La mujer trajo consigo una larga lista de quejas y comenzó a leerlas. La primera queja era que cada vez que ella necesitaba que su marido llegue a casa a una hora determinada y ser puntual, ya sea para ir a una clase, hacer compras o por cualquier otro motivo, él nunca llegaba a tiempo.
aunque lo hubiera prometido. ¿Por qué no vuelves a casa a la hora prometida? Me volví hacia el marido y le pregunté. El hombre me respondió, estimado rabino, créame que todos mis retrasos son solo para el bien de mi mujer y de nuestro hogar, ya sea para traer el sustento o para otros trámites necesarios. ¿Acaso me retrasaría si no fuera por cosas importantes? ¿Acaso no soy consciente que ella me espera? Pero ¿qué puedo hacer? Cada vez hay algo urgente que me impide llegar a tiempo. ¿Acaso es imposible de entender? Créame que no estoy jugando. Cada retraso se debe a una verdadera necesidad. Estás equivocado, le dijo. Tu verdadera y primaria necesidad son las necesidades de tu mujer. Ella es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Y en todo caso, si el motivo de estar tan ocupado se debe al éxito de tus negocios, entonces ciertamente necesitas poner un límite de tiempo a esas actividades y darle a tu mujer su sitio en tu vida. Debes de saber que tu éxito solo continuará gracias a la felicidad de ella. Y si la causa por la que estás ocupado se debe a los problemas que tienes o por deudas que complican tu vida, entonces también aquí necesitas un límite. ¿Acaso puedes correr las 24 horas del día para resolver tus problemas? El límite es que le des a tu esposa su lugar y sólo así tendrás la ayuda divina para resolver tus problemas y pagar tus deudas. La causa por la que sufres de falta de shalom conyugal, lo que arrastra otras duras tribulaciones es que no colocas a tu mujer en primer lugar en tu vida. Tus ocupaciones son más importantes que ella y no aplicas la siguiente regla fundamental. Si tu mujer te necesita, tienes que dejar todo de lado. Le expliqué al marido que es necesario que la mujer sea más importante que cualquier cosa en su vida, más que cualquier persona, más que cualquier ocupación. Es evidente que si así lo sintiera, no rechazaría sus deseos ante cualquier asunto, por importante que sea, y no solo acudiría a la hora establecida, sino que lo haría en buena voluntad y con alegría. Además, le expliqué que si se fijara en toda la lista que preparó su mujer, vería que todos sus reclamos y sufrimientos son el producto de su sensación que no ocupa el primer lugar en la vida de su marido. Una vez él habla con ella y su mente se encuentra en otro lado. Otra vez se olvida de ciertas cosas que ella le pidió hacer, etc. La razón profunda de estos actos fallidos es que su mujer no es más importante a sus ojos que el resto de sus ocupaciones, sino mucho menos la esposa. Al escuchar esta conversación quedó impresionada con la tan simple definición que engloba- englobaba muchos aspectos de su vida. Ella misma no sabía qué era lo que le molestaba tanto cuando él llegaba tarde o se olvidaba de lo que había pedido. Hasta pensó
que tal vez ella estaba exagerando con sus quejas. Sin embargo, cuando escuchó, cuando escuchó la profunda causa de su dolor, entendió con precisión lo que tanto le molestaba de su marido. El sentir que no era lo más importante en su vida, lo que para ella era un sentimiento intolerable. Cuando le pedí a la esposa que pase a la siguiente queja que incluyó en su lista, respondió, ya no es necesario. Si él solamente entendiera este punto, es suficiente para mí. Logró usted poner el dedo en la llaga y definir con precisión mi problema con él. Si él lo corrige, sobra toda mi lista. El oxígeno de la mujer. Vamos a hablar de ello, misajín, varones. El oxígeno de la mujer. Para comprender la profundidad de este punto, misajín, hay que saber que el Creador creó el alma de la mujer de tal modo que toda su vida se alimenta del honor que recibe, tal como está escrito en el Salmo 45:14. Todo el honor de la hija del Melech está en su interior. En otras palabras, la vitalidad interior de la mujer es su honor. Para ella renunciar el honor es como rechazar el aire que respira. Por consiguiente, misajín, es imposible vivir con una mujer como se vive con un amigo o con un socio. Entre los hombres, el acuerdo tácito de sí, yo me comporto bien contigo, tú te comportas bien conmigo, funciona bien. Mientras quien vive con una mujer necesita conocer su esencia interior, su mentalidad, sus debilidades, su modo de pensar, su sistema de valores, etcétera. Y en particular ser consciente del fundamento principal. En el alma de toda mujer, ella necesita honor y respeto. Así el Creador la ha creado. Lo esencial del honor que necesita consiste en sentir que es lo más importante para su marido y que es amada por él, por encima de todas las otras cosas. Si el marido no sabe esto y no le da a su mujer esa sensación, nunca podrá regocijarla. En este capítulo, Misajín, traeremos algunos ejemplos para demostrar cómo debe el marido expresar la relación hacia su mujer como los más importantes de su vida. Sin embargo, no debemos olvidar que estos son solo ejemplos. Lo principal es que el mensaje que contiene debe de ser bien interiorizado por el marido para que su mujer se sienta realmente lo más importante. Mientras el hombre no interiorice lo aprendido, aunque exteriormente actúe conforme a los ejemplos, su mujer sentirá que no ocupa realmente el primer lugar en su vida. Esto es verdad particularmente cuando la mala inclinación procura destruir y dañar la shalom doméstica. Y por más que el marido estudie, no siempre podrá llevar las enseñanzas de la teoría a la práctica para comportarse como es debido en toda situación. Él debe, pues, multiplicar sus plegarias y pedir al Creador que le otorgue el privilegio de cumplir con todo lo aprendido. Dar de tu tiempo. Vamos a hablar de ello. Dar del tiempo. Dar tiempo. En uno de los casos que atendí, dice el rabino,
relacionados con problemas de Shalom hogareña. Lo que le reprochaba la mujer a su marido era que nunca encontraba tiempo ni para ella ni para sus hijos. Le dije al marido: ¿acaso no es cierto que cuando tu esposa se queja y te reclama que no tienes tiempo para ellos, te justificas diciendo: tienes razón, pero ¿qué puedo hacer yo? Simplemente no tengo tiempo. Luego le detallas el empleo de tu tiempo durante el día para probarle que no es tu culpa y que sencillamente esa es la realidad. Estás completamente ocupado, ¿verdad? Estás completamente ocupado, ¿verdad? Todo esto sucede porque no entiendes que la Shalom hogareña es el auténtico éxito en la vida y por lo tanto no colocas a tu esposa en primer lugar. Por eso, desde un principio calculas que solamente si te quedara tiempo disponible podrías llegar a casa y estar con ella y con los niños. Por supuesto, ya que eres una persona con muchas aspiraciones y no te faltan cosas. No te faltan cosas para hacer. No te queda tiempo disponible, pues hay tantas cosas urgentes y súper importantes para hacer. ¿Qué es lo que debo hacer entonces?, me preguntó el marido. Le respondí: tu pregunta revela que aún no entendiste el mensaje. Si hubieses comprendido que el mayor éxito que puedes tener en la vida es vivir en Shalom con tu esposa, sabrías que lugar tu mujer tiene que ocupar en tu vida y comprenderías que cada vez que tu esposa te pide que le dediques tiempo a ella y a los niños o cualquier otra cosa, debes estar dispuesto a renunciar a todos tus planes con verdadera voluntad. Si llegaste a tu casa desganado, ya que renunciaste a tus planes por no tener alternativa, ella no estará contenta y es como si no hubieras vuelto en absoluto. Es muy importante que expreses tu buena voluntad con palabras de alegría, diciendo, por ejemplo: sí, querida mía, vendré con gusto a casa. Dime a qué hora quieres que venga. Cancelaré por ti cualquier compromiso. Y otras expresiones similares que demuestren tu pleno consentimiento a ceder con alegría. Existen muchos hombres que verdaderamente hacen todo lo que la esposa pide. Llegan a tiempo, cancelan reuniones por ella, tratan de que no les falte nada, etcétera, pero no actúan desde el verdadero entendimiento que su esposa es lo más importante en su vida, sino que lo hacen por otros motivos, ya sea por temerle o por no tener fuerza para aguantar peleas o humillaciones o porque quiere mostrar la imagen de buen esposo. El resultado es que aunque cumple con todos, con detalle todas las reglas del primer lugar, lo hace sin ganas. Por lo tanto, lo que hacen no sirve para nada y la mujer seguirá sintiéndose frustrada, quejosa y despreciativa, como si él nunca hubiera hecho nada por ella. Hablemos de atención. No te duermas en la guardia. Atención, no te duermas en la guardia. Con más razón cuando el marido le dice claramente a su mujer que le molesta y discuten y se enojan. Nunca será posible tener shalom matrimonial.
Una sola palabra de enervamiento, dicha inadvertidamente, cuesta muy caro. Dicha inadvertidamente. E incluso alguien que generalmente es un buen marido deberá luego anular numerosos proyectos e invertir muchas energías y recursos para restablecer la shalom con su esposa. Y después de todo, es dudoso que logre convencerla nuevamente de que ocupa el primer lugar en su vida. Vemos que por un solo momento de impaciencia deberá el hombre armarse con una cantidad enorme de paciencia. Por lo tanto, la regla del primer lugar necesita mucho trabajo de interiorización, tanto por medio del estudio como por la multiplicación de oraciones, con el fin de que se arraigue bien el concepto en el corazón del marido y la esposa se coloque en la cumbre de su escala de prioridades y se transforme en lo más importante para él. De manera que aunque lo interrumpa, cuando esté muy ocupado y preocupado, él estará dispuesto a responder de inmediato y con gusto, abandonando todo por ella. Esas son situaciones en que se revela la verdad y si el esposo no se preparó y no introdujo profundo en su corazón que su esposa está ante todo, de verdad, entonces no habrá duda de que por sus grandes preocupaciones transmitirá en alguna forma su impaciencia y en consecuencia tendrá que trabajar muy duro para rectificar. Cuando el marido se preocupa por su tiempo y trata de evitar los encargos de su esposa, finalmente perderá mucho más tiempo que en el que ahorró. Pero si hubiera aceptado sus encargos con Ahabá, todo ocuparía su lugar en Shalom con una inversión mínima. Esta es la base del primer lugar, porque cada vez que el marido se abstiene de contentar a su mujer, porque le duele ceder, el resultado será que tendrá que darle después mucho más, pero con dolor, y a veces podría llegar a perder a su familia e incluso si después tratara de compensar, ya no le ayudaría. Ya sería demasiado tarde. Cuidar las inversiones. Cada mujer tiene la profunda necesidad espiritual de sentir que ocupa el primer lugar en la vida de su marido. Si ella se siente un poco dejada de lado, aunque sea por muy poco tiempo, y hasta por las cosas más importantes que también para ella son de gran importancia, simplemente no puede tolerar tal situación y toda la shalom en el hogar se desmorona. Algunas veces el marido es un buen hombre y de verdad ayuda y construye con su tiempo y fuerzas. Pero aún, a pesar de todo, él siente que por algún motivo su esposa no está contenta y no puede entender qué es lo que le falta. Es necesario que él comprenda que no importa cuánto da e invierte, si el momento de la prueba, cuando debe de renunciar a su propia voluntad, no lo hace y por lo tanto le hace sentir a su mujer que ella no ocupa el primer lugar en su vida. El resultado es que toda su inversión no había servido de nada. El hombre debe de saber que todo depende de aquellos momentos en que le falta algo a su esposa o que ella lo necesita y él debe de renunciar a ciertas cosas por eso.
Es justamente en aquel entonces que su amor se pone a prueba. Si el esposo enfrentara la prueba con éxito y actuara con un amor auténtico, de buena gana y de todo corazón, su mujer le percibirá y estará entonces satisfecha de verdad. Por otro lado, si él falla en sus momentos de prueba, pues no anula su voluntad frente a la de ella. O si cumple con sus deseos por temor, por deshacerse de ella, por sentirse obligado y simplemente sin ganas, ella lo sentirá y deducirá que no es lo más importante para él. De inmediato perderá su vitalidad y sus ganas de vivir y de aquí en adelante, aunque el marido haga todo por ella, le llevará mucho tiempo convencerse nuevamente que ella es la primera en su lista de prioridades. Además, a veces se producirán daños sentimentales que nunca podrían ser rectificados. Hablemos de una gran ganancia. Una gran ganancia. Hay que recordar muy bien esta regla, misajín. A veces en un momento de debilidad en el que el marido debe de ceder y no lo hacen, puede perder todo lo que invirtió hasta aquel momento. Además, él puede encontrarse en una situación complicada y fatigante de convencimiento y conciliación que puede estar acompañada de desprecios, llantos, enojos, y tendrá entonces que esforzarse muy duro para rectificar lo que dañó. Cuando la mujer tiene claro, Misajín, que ella ocupa el primer lugar en la vida de su marido, no necesita más nada. Está feliz y alegre y ya no necesita que él esté mucho tiempo a su lado. Ella no necesita y no desea molestarlo en sus ocupaciones, ya que siente la seguridad que es lo más importante para su esposo. En consecuencia, él puede ocuparse de sus asuntos todo el tiempo que quiera. Si este conocimiento le es claro y bien atendido al marido y asentado en forma fuerte y firme en su corazón, entonces él logrará muy fácilmente la shalom hogareña. Y todo lo que queda es solamente explicarle cómo se refleja en la vida diaria, en toda situación que se presenta al entrar a la casa, en prestarle atención a su esposa, en elogiarla, escucharla, etcétera. Porque toda la Shalom hogareña gira alrededor de este concepto, colocar a la mujer en lo más alto de la escala de preferencias. La raíz. Este tema de la raíz es muy profundo. Si el marido ve que invierte tiempo y energía en charlas fatigosas y esfuerzos para contentar a su esposa, darle satisfacción, alegrarla, y después de todo ella aún no está satisfecha, debe de saber que esto ocurre porque no ha interiorizado el concepto del primer lugar. Él todavía no colocó a su mujer en su lugar adecuado, respetándola y queriéndola de verdad. Él solamente trata de reparar sus quejas específicas, diciéndole: ¿estás enfadada porque no llegué a la hora convenida? Desde ahora en adelante llegaré a horario. ¿Te afliges porque no hice lo que me pediste? Desde ahora en adelante haré lo que deseas. Esto es inútil y por consiguiente él no conseguirá hacerla verdaderamente feliz.
Si el marido se contenta con reparar los síntomas externos que parecen haber provocado la insatisfacción de su mujer, incluso si ella misma supone que son las razones de su pesar, mientras él no trate la raíz del problema, nada la contentará. Él quedará frustrado preguntándose, ¿por qué se niega a hacerla las paces? ¿Por qué se niega a hacer la shalom conmigo? Sin embargo, hice más que lo que me pidió. Esta actitud se debe a que él no comprendió la verdadera razón que hace sufrir a su esposa. La mujer misma no sabe cómo definir su problema y decirle claramente a su marido, no soy importante a tus ojos. Sin embargo, ella dice a veces algo semejante. No me quieres y el marido no entiende. ¿Cómo puede ella decir algo así después que él ha corregido todo lo que ella le criticaba? Por lo tanto, cuando el marido escucha quejas de su mujer, debe de saber que ella no sabe definir lo que le produce dolor, ya que este se reviste de distintas formas, en ocasiones por motivos totalmente incomprensibles que lo dejan sorprendido y confundido. Por lo consiguiente necesita observar y comprender la raíz de sus quejas. Su mujer no siente que ocupa el primer lugar en su vida. Él debe de buscar la forma de rectificar su comportamiento de verdad y no contentarse con una rectificación superficial. Pero cuando él entienda que todas sus quejas indican una sola cosa, que su actitud hacia ella está equivocada al no colocarla verdaderamente en el lugar que le corresponde, y empiece a trabajar para rectificar esto en su interior, entonces verá cómo con una pequeña inversión y unas cuantas palabras de atención y amor, ella se colmará de alegría. El provecho que el esposo sacará de este reconocimiento será incalculable. Abundancia en lo espiritual y en lo material, ayuda divina en todo lo que emprenda, mucho tiempo disponible y libertad de movimiento. Al ver tal cambio con sus propios ojos, es evidente que desde ahora en adelante él aceptará con alegría y buena voluntad todo lo que ella le pida. Un, cor- un cortocircuito en la comunicación. Pongan atención. Un cortocircuito en la comunicación. La comunicación muy importantísima. En general, la mujer no necesita a su marido físicamente y solo, por el contrario, al estar él en casa, le molesta y le causa tensión porque para ella le es mucho más cómodo ocuparse de sus asuntos cuando él no está presente. Pero cuando la actitud del marido no es la adecuada, la sensación de ella de no ocupar el primer lugar en su vida se manifiesta en quejas y exigencias y le pide que vuelva a casa y que se quede mucho tiempo. En realidad, ella no le necesita verdaderamente en la casa, pero al no saber cómo definir lo que quiere de él, hasta cuando él hace lo que le pide y vuelve a casa a tiempo, ella queda insatisfecha. Por supuesto, cuando el marido no entiende lo que su mujer desea recibir de él y piensa, vine, le ayudé, me quedé en casa varias horas.
¿Por qué entonces no está contenta? En la mayoría de los casos, Misajín, hasta se lo dice explícitamente. ¿Qué quieres? Hice todo lo que me pidiste. ¿Qué te falta? ¿Qué puede alegrarte? Sin embargo, ella misma no sabe lo que quiere y se esfuerza por encontrar una causa y se la dice. El marido la toma en cuenta y trata de resolver también este asunto, pero tampoco eso ayuda, ya que no es la profunda y auténtica razón de su insatisfacción. Tal situación puede ser definitiva como un cortocircuito, un cortocircuito en la relación de pareja. Y las cosas siguen complicándose y ella se pone nerviosa porque él no la comprende, él no entiende lo que ella quiere. Y así esto se extiende sin que nadie sepa a dónde llevará. En realidad, todo empezó en el momento en el que el marido hizo sentir a su esposa que existe algo más importante que ella, como cuando dijo que no tenía tiempo, o le hizo sentir que le molesta en medio de sus ocupaciones o que le priva de algo. Desde el momento en que la mujer siente que existe algo más importante que ella, todo lo que haga su esposo no calmará su dolor y se seguirá sintiéndose desdichada. Así sigue la pareja viviendo totalmente desconectada hasta que desde lo alto le ayudan a conseguir un alto del fuego. Hasta el siguiente incidente y así continúa ese circuito vicioso o ese círculo vicioso. Sé sabio. En consecuencia, el marido debe de sentar cabeza, reflexionar y comprender que cuando la mujer le pide alguna cosa, entonces en lugar de encapricharse y replicar que no es el momento adecuado y que se encuentra en medio de algo importante, etcétera, es preferible renunciar a su tiempo por ella. Así, su esposa estará siempre contenta y le dará libertad. También en otras ocasiones, cuando sus puntos de vista se oponen, ya sea en el campo de la economía doméstica o en la educación de los hijos, por ejemplo, el marido no debe de obstinarse, sino dejarle a ella que decida primero, que dirija y que tenga razón. En caso contrario, le será muy difícil borrar la mala impresión recibida, que ella no es importante a sus ojos, y él deberá entonces invertir mucho tiempo y energía, ya que este tema es tan profundo y fundamental y contiene detalles tan numerosos. El marido debe de multiplicar sus plegarias con el fin de que el Creador se apiade de él. Debe de pedir a Shen que le ayude a llegar a creer en el principio del primer lugar y que quede fijo en su corazón que esa es la voluntad divina. Debe rogar mucho al Creador que le permita recordar en toda situación que lo más conveniente en este mundo es considerar a la esposa, incluso más que cualquier ocupación y servicio a Shen. Que entienda que esta es la corrección espiritual que debe de atravesar para su alma. Debe pedir la ayuda divina para que su corazón no le tiente a discutir con su esposa o darle la sensación que él hace algo sin ganas. Él debe de entender que cuando estas situaciones se repiten en forma continua y se acumulan, el corazón de la mujer
queda herido a causa de los rechazos y la vida de la pareja se hace difícil, amarga y muy complicada. Resulta que aunque la lógica y el sentido común indican que el marido tiene la razón, al final de cuentas y en última instancia, la justicia por la que lucha el marido destruye su vida. Aquí bien podemos aplicar el refrán: más vale ser sabio que tener razón. Aunque el marido sepa que debe de colocar a su mujer en primer lugar, su corazón lo seduce a oponerse y le dice que esto no se justifica en alguna situación. En un caso será necesario ponerla en su lugar, en otro, educarla para que sea responsable, etcétera. Todos estos argumentos en realidad son solo astucias de la mala inclinación que provienen del egoísmo y del concepto hereje de con mi propia fuerza y el poder de mi mano, de Marín 8:17. Ese hombre no se somete a la divinidad, a la supervisión individual con la que Hashem lo dirige, y se niega a comprender que cuando su mujer le exige algo, es Hashem mismo quien lo hace. Él debe de entonces anular su voluntad frente al Creador y superar el impedimento con humildad a través de la oración y la teshuvá, el arrepentimiento. Todo marido debe de pedirle al Creador que le conceda la inteligencia de interiorizar íntegramente este concepto, que fortalezca en su emuná y que le ayude a aceptar que es una necesidad emocional, espiritual y mental de su mujer, y sentir que ella ocupa el primer lugar en su vida. Ejemplo de una plegaria. El ejemplo de una plegaria es así: Dueño del universo, por favor, ten piedad de mi esposa, de mis hijos y de mí, y de todos los que dependen de nosotros, y concédeme la capacidad de comprender de todo corazón que toda nuestra felicidad y éxito dependen de la felicidad de mi esposa, y que toda la felicidad de ella depende de que se sienta que es lo más importante para mí. Creador del universo, ten piedad de mí y graba en mi corazón un gran amor hacia mi esposa, y que mi amor hacia ella sea más grande que cualquier otra cosa en el mundo. Ten piedad de mí para que mi corazón no me seduzca en ningún momento, por ninguna causa y en ninguna forma, a rechazar a mi esposa, a no darle el primer lugar en mi vida que ella merece. Ayúdame para superar las pruebas y los obstáculos que deba de enfrentar, que frente a todo yo siempre de prioridad a mi mujer, rechazando y cediendo en cualquier asunto por ella. Concédeme el mérito de saber que tu voluntad es que me conduzca así con mi mujer, porque así lo estableció tu sabiduría, que toda la vitalidad de mi esposa depende de que ella sienta que está ante todo, en primer lugar en mi vida, de prioridad absoluta. Según este modelo Misajín y lo aprendido en este libro, cada uno de nosotros podrá construir sus propios rezos individuales de acuerdo a las pruebas que estemos enfrentando en nuestra vida. Hablemos ahora: hacia tu esposo será tu deseo. Está prohibido que la mujer sienta que tiene un competidor en la vida. Ella no puede tolerar que haya alguien que le quite a su marido y que por su causa pierda la plena atención de su esposo.
incluso asuntos de mayor importancia como los hijos, el estudio de la Torá, su rabino y con más razón su trabajo, sus actividades recreativas, sus amigos, etcétera. En consecuencia, en todo asunto de importancia, es necesario que el marido multiplique las plegarias para saber cómo debe de actuar para que su mujer no tenga la impresión de ser confignada a una posición secundaria en su vida. La necesidad de la mujer de ser lo más importante en la vida de su marido y de continuar atrayendo permanentemente su atención es un decreto del Creador, como está escrito en la Torá, en Bereshit 3:16. Hacia tu esposo será tu deseo, y él te dominará. El significado del verso es que el marido gobierna el estado de ánimo de su esposa, es decir, que toda la vitalidad y alegría de ella llegan única y exclusivamente de él, de la atención que le presta y el honor que le reserva. Por consiguiente, el marido no debe de ninguna manera oponerse a la naturaleza que Hashem implantó en el alma de su mujer, sino tratar de satisfacer y llenar su alma, ya que ella depende de él. Enumeremos las razones de este decreto divino. Número 1. Ya que la mujer provocó el pecado de Adán, el primer hombre, que le hizo comer del árbol del conocimiento, y con eso trajo la muerte al mundo, ya que antes no era necesario morir. Es su castigo que deba recibir toda su vitalidad precisamente de él. Y si no recibe su atención, amor y respeto, se siente muerta. Y esto es algo que percibimos claramente, que aunque la mujer tenga todos los bienes del mundo, oro, plata, piedras preciosas, una profesión exitosa, una elevada posición social y la consideración de todos, si no recibe de su marido respeto y honor, no tendrá ninguna alegría y ninguna satisfacción en su vida. No tendrá sentido. Número 2. Adán pecó por su orgullo, por querer lograr lo que dijo la serpiente. Bereshit 3:5. Tan pronto como comáis de él y seréis como Elohim. Por lo tanto, como rectificación de aquel pecado, todo hombre está obligado a anular su ego y su orgullo y a anteponer los deseos de su esposa a los de él mismo. Esto incluye dar su empatía, compasión, entendimiento y un oído que escucha, respetarla y protegerla, sacrificar sus propios deseos por los de ella. Le provea el marido la rectificación necesaria de su alma, desarraigando la arrogancia y su tendencia inherente al egoísmo y al orgullo a un nivel exotérico. Esto también es una corrección del pecado de Adán, el pecado del orgullo. Juzgando su ego, el marido repara la herejía del principio de con mi propia fuerza y el poder de mi mano. Esto le abre el camino a la emunaj, que es la adquisición espiritual más alta que puede soñar en este mundo. Un marido que con mucho gusto anula su propia voluntad frente a la voluntad de su esposa, evita luchas, argumentos, dolores de cabeza y muchos malos sentimientos. Con la dicha matrimonial, él es libre de dedicar su tiempo y su energía a cualquier tarea vital que debe de hacer. El rezo, el arrepentimiento y la humildad le ayudarán a alcanzar ese objetivo. Número 3. Ya que el pecado de Adán consistió en que él por su propia
libre voluntad eligió obedecer a su mujer cuando le estaba prohibido hacerlo. Por lo tanto, de acuerdo al primer espiritual de medida por medida, ahora él está obligado a escuchar a su esposa, aun cuando sea en contra de su propia voluntad. Como mono frente al ser humano, hablemos de ello. Además de la voluntad de dar prioridad a las necesidades y los deseos de su mujer, el esposo necesita expresar el primer lugar que ella ocupa en su vida por medio de no solo simples cumplidos, sino alabanzas que la coloquen en el más alto sitio, en todos los ámbitos, en el campo de la belleza. Ella es la más bella en el campo de la cocina, ella es la mejor cocinera. Y así en otros aspectos, ella es la más sabia, la más buena, la más delicada, etcétera. En el sagrado libro del Zohar Misajín se menciona que Adán alabó a nuestra madre Java como la más bella de las mujeres y que todas las demás en comparación eran como un mono frente al hombre. Por lo tanto, el marido también debe de utilizar expresiones como esa para mostrarle claramente a su mujer que es incomparable. Y en particular en aquellos aspectos en los que ella se siente amenazada. Él debe de salir de su reserva y expresarse de tal forma que disipe todo temor. Por ejemplo, si ella sostiene que su suegra cocina mejor que ella, él debe de negarlo y decir que la forma de cocinar de su madre no alcanza ni un millonésimo de su nivel. Y así en todos los aspectos. Si hay una mujer que es considerada exitosa en algún campo, debe de anular esos éxitos frente a las habilidades de su esposa. Ella es la mejor. Educación de los hijos. Hablemos de la educación de los hijos. Este tema del primer lugar es el fundamento de la vida conyugal. Si el marido se acuerda de esto en momentos de conflictos y fricciones, sabrá exactamente cómo conducirse para preservar la shalom doméstica y tratar los problemas de manera adecuada. La educación de los niños es muchas veces tema de fricciones. La educación de los niños en muchas veces tema de fricciones. A veces la madre pierde la paciencia con sus niños y reacciona airadamente con voz alta e incluso con una palmada. Ese es el momento en que el marido se encuentra a prueba. Si su respuesta será defender a los niños y regañar a la esposa, llamarle la atención por comportarse duramente con ellos, entonces demostrará que los niños son más importantes que ella. Al hacer esto, él transgrede el fundamento del primer lugar. Y de inmediato se desmorona la shalom hogareña, la shalom bait. El marido tiene que reconocer que su gran clemencia hacia los niños es simplemente la astucia de la mala inclinación. Esa misericordia hacia sus hijos es en realidad una crueldad hacia su mujer. ¿Qué le hizo determinar que es necesario apiadarse más de ellos que de ella? Esto comprueba que sus hijos le son más importantes que su esposa. Además, el marido debe de reflexionar. ¿Por qué su esposa está gritando? ¿Debido a que es una mujer satisfecha y contenta? Por supuesto que no. Una esposa feliz es una madre paciente y alegre. Por lo tanto,
Si ella les grita y se comporta de tal forma, significa que no está contenta. Y si ella no está contenta es porque no le da la satisfacción de que ocupa el primer lugar que le corresponde. Y ahora en lugar de darse cuenta que su mujer no está satisfecha y encontrar la manera de tranquilizarla y hacerle sentir que ella es lo más importante, él actúa en forma totalmente opuesta. La regaña, defiende a los niños y le demuestra que es real su sensación y que de verdad no ocupa el primer lugar en su vida. Así es, él echa sal en la herida y su mujer se siente lastimada hasta el fondo de su alma. Desde luego, ahora estará todavía más nerviosa y los niños serán los primeros que sufrirán las consecuencias. Resulta que aquella falsa compasión, además de crueldad hacia su esposa, es también crueldad hacia los niños, es también crueldad hacia los niños, hacia los mismos hijos que tanto quiso proteger. ¿Por qué? Porque además de las reprimendas que recibirán, el daño que les hará la falta de Shalom en el hogar será mucho más grave, ya que los acompañará a lo largo de su vida. Por otro lado, si el marido tiene la inteligencia de apiadarse de su esposa, defenderla y justificar su actitud, él obtendrá entonces grandes ganancias. La primera, cuando su mujer sienta que él está de su lado, se calmará y así él habrá protegido a los niños de verdad. La segunda, esta es una oportunidad de oro para demostrarle a su mujer que ella es lo más importante para él, porque en relación con los niños existe una ventaja adicional al darle una mayor importancia a la esposa. Para la mujer, esa es la verdadera demostración que ella ocupa el lugar primordial en la vida de su esposo, puesto que sabe muy bien cuánto él ama a los niños. Por lo tanto, al estar de su parte, es la mayor alabanza para la mujer. Y con más razón en los momentos en que ella se enoja con ellos. La tercera ganancia. Después de que se tranquilice la situación, el marido podrá dedicarse a la verdadera educación de los niños, es decir, acercarse a ellos y hablarles en forma tranquila y amorosa. Decirles que los ama y que deben de ocuparse de no contrariar a su madre y hacer todo lo posible para que ella no se aflija. Debe de hablar mucho con ellos y decirles, observen cuando mamá trabaja por nosotros, cuánto se esfuerza y se dedica de la mañana a la noche para atendernos. Se preocupa que tengamos ropa limpia, comidas sabrosas y limpia la casa. Compra lo necesario, etcétera. Debemos de ser agradecidos con mamá y con más razón no ser ingratos y no pensar que ella solo tiene deberes hacia nosotros. ¿Qué podemos decir de mamá? ¿Podemos acaso quejarnos de ella? Todo el tiempo debemos agradecerle y alabarla y por supuesto hacerle caso y ayudarla. También es bueno contarles una historia edificante sobre el respeto que se le debe a la madre. En todo lo relacionado con la educación de los niños, la importancia de la noción del primer lugar es aún más evidente. Si el marido hace solo un show de boca para afuera, que su esposa es lo más importante en su vida, y no introduce este fundamento muy profundo en su corazón, entonces en un caso u otro se revelará la verdad, como en el caso en el que
él defienda a sus hijos, se le descubrirá la verdad a la esposa, que para él ellos son más importantes que ella. Pero si el hombre logra captar con profundidad este concepto, no será entonces una prueba para él, porque le estará bien claro que debe de apiadarse de ella, entenderla a ella y estar al lado de ella. Y esta es, de hecho, la auténtica compasión que puede tener hacia sus hijos. Si la mamá estará feliz por el comportamiento de su marido, mejorará su trato hacia sus hijos. Pero si él la hace sufrir, este sufrimiento se manifestará en los niños y los lastimará. El padre compasivo. El padre compasivo. Debemos de saber que la base principal de la educación de los niños depende del padre. Cuando el padre es un ejemplo de virtudes, alguien que trabaja sobre sí mismo, sabe contener el enojo, ser paciente, ser conciliatorio, pacifista, humilde, sabe callar cuando le gritan, etcétera. Entonces, al ver que persona especial es su padre, los niños lo toman como ejemplo, un modelo de imitación, y esta es la base de la educación. Por lo tanto, en aquellas casas en las que el padre es el que grita e incluso golpea, Elohim no lo permita, el alma de los niños se daña mucho más. Por otra parte, cuando la madre es lo que tiende al enojo, el daño es menor, porque después de todo, los niños conocen su corazón tierno y su naturaleza sensible, y también saben que la mamá está supeditada a su esposo. En resumen, cuando un marido coloca a su mujer en el primer lugar y nunca la critica, ella levantará raramente la voz a sus hijos porque se siente feliz, y en aquellos casos en los que ella en enojo no les ocasionará ningún daño. Sin embargo, si él le llama la atención por gritar y defiende a los niños, provocará su amargura y su enojo, ya que ella siente que ellos son más importantes, lo que causará que ella les grite aún más por su dolor. Un gran ahorro. Un gran ahorro. Comprobamos de nuevo esta regla fundamental: con una pequeña renuncia llega un gran beneficio, tal como al renunciar el esposo a su tiempo, se ahorra el que debería perder para apaciguar a su mujer, regocijarla e inspirarle de nuevo la confianza. Así, en el acto de ceder al no apiadarse de los niños, él gana muchísimo. No solo en asuntos de tiempo o ocupaciones es necesario ceder, sino que en toda prueba donde entra en juego la importancia de la relación con la mujer, hay que ser juicioso y saber renunciar para no caer en manos de la mala inclinación, reaccionando según el instinto. El marido debe de saber transmitirle a su esposa el sentimiento que ella ocupa el primer lugar. Así, se ahorrarán muchos sufrimientos y problemas. El hombre debe de rezar mucho sobre este tema, sin dejar pasar un solo día sin haber rezado por ello. Debe de pedirle al Creador que le ayude a conceder a su mujer el primer lugar en su vida siempre. Hijastros.
Existen parejas en las que el marido tiene hijos de un matrimonio anterior viviendo con ellos. Muchas veces a este hombre le parece que cualquier observación de su segunda mujer hacia sus hijos, cualquier reproche o reacción provienen de que no son sus propios niños y que no les quieren. Es necesario que sepa que está totalmente equivocado. La verdad es que cualquier trato negativo por parte de ella proviene única y exclusivamente del hecho de que él no le da la sensación de ser ella lo más importante para él y que la ama más que a sus hijos. El resultado es que ella reacciona como todas las demás mujeres, tanto más teniendo una razón suplementaria para sentirse amenazada, pues sospecha que ellos son más importantes para él, ya que son sus hijos y no los de ella. Hablemos del sustento, otro ejemplo y prueba para comprobar si de verdad el marido considera que su mujer se encuentra en el primer lugar en su vida, es el tema del sustento. Otros sabios enseñan que el marido debe de desembolsar más dinero del que puede permitirse con el fin de honrar a su mujer. El hombre que tiene discusiones con su esposa relacionadas con el dinero debe de preguntarse si su mujer ocupa el primer lugar en su vida, antes que el dinero y todo lo demás. Si él aplicara esta regla fundamental, se ahorraría entonces muchas disputas y contrariedades. En toda ocasión que su mujer le pida dinero, él debe darle todo lo que tiene y de buena voluntad, porque aparte de la simple obligación que tiene de darle sustento, tiene también la obligación de demostrarle que ella es más importante que su dinero. Carrera, hablemos de carrera. Un artista famoso, ocupado en el desarrollo de un proyecto importante, tropezó con problemas hogareños. Su esposa sintió que el proyecto era más importante para él que ella y de inmediato se opuso a todo ese asunto. Ella empezó a gritarle: me fastidia este proyecto. Es para ti más importante que yo, que los niños y que el hogar. Además, agregó que no estaba dispuesta de ninguna manera a que continuase. Por supuesto, toda la casa estalló en discusiones y tensiones. Cuando él vino a consultarme, le enseñé el concepto del primer lugar y le aconsejé decirle explícitamente a su mujer que ese proyecto ya no le interesaba más, que lo abandonaría y que para él todo el trabajo, los esfuerzos y el dinero invertidos en ese proyecto eran insignificantes comparados con ella. El artista hizo un maravilloso trabajo al poner en práctica mi consejo. Al poco tiempo su esposa misma empezó a impulsarle a completar el proyecto y hasta hizo todo el esfuerzo posible para ayudarle a llevarlo a cabo. Ahora hablemos sin comparaciones, sin comparaciones. Existe una regla que cada marido debe de tomar en cuenta. La más grande competidora de toda mujer es otra mujer. Por lo tanto, debe el marido cumplir con el siguiente verso. Salmo 164. Ni pronunciaré sus nombres sobre mis labios, es decir, no mencionar ni siquiera el nombre de otra mujer en su boca o en su casa. Si el esposo compara a su esposa con otra mujer en cualquier aspecto que fuese, por ejemplo, si dice que tal mujer tiene un gusto especial para arreglar su casa o que se distingue por su belleza,
su sabiduría, etcétera, aunque la haga en forma inocente, este es el peor error que puede cometer y con eso empuja a su mujer no solo a un lugar secundario, a la última posición, asimismo, de dedicar tiempo o atención. Cualquier otra mujer en el mundo, ni mencionar, observar a otra mujer, es simplemente algo que ella no puede tolerar. Está prohibido que la mujer tenga la sensación de estar en competencia con cualquier cosa o persona en el mundo. Y con más razón con otras mujeres. Ella tiene que sentir ser la primera entre todas las mujeres. ¿Quién puede comparársele y quién puede parársele? Aun si el marido la compara con su propia madre, ella sentirá celos. Con más razón si la comparación es con la madre de él. Elohim se apiade. Aunque la madre de él fuese una anciana y poco agraciada mujer, ella la celaría y la odiaría. La protección de la mirada. Ahora vamos con la mirada. El cuidar el marido sus ojos, que significa no observar otras mujeres, es esencial de la ubicación de la esposa en el primer lugar. Porque si el esposo realmente coloca a su esposa en el primer lugar, en el lugar primordial, ¿cómo es que observa a otra mujer? Al ver otra mujer es inevitable que el hombre despierte sus instintos masculinos y desee su belleza, y por lo tanto ocasiona una separación entre él y su esposa, ya que al apartarse de su esposa, ella se aparta de él. Y hablemos de una situación en que él se fija en otras mujeres, en ausencia de su esposa. Con más razón, si lo hace frente a su mujer, no existe una ofensa mayor a sus sentimientos. Una mujer que ve que su marido observa a otras mujeres se siente lastimada en varios aspectos. Me comentó una mujer que vio a su marido fijándose en otras mujeres y desde ese momento entró en ella tal espíritu de competencia que si en el pasado se aislaba una hora para leer salmos y estudiar, ahora se pasaba horas frente al espejo, ocupada solo con el pensamiento de cómo embellecerse, hasta el punto que se sentía desesperada de vivir así y quería divorciarse. Resulta que un marido que observa y mira a otras mujeres destruye su propio hogar. En lugar de que su casa sea un hogar de plegarias, de estudio de la Torá, un hogar en el que existe espiritualidad, se convierte en un lugar de materialismo y apetitos. Además de los daños emocionales sufridos, la mujer que podría hacer tanto para elevar la espiritualidad del hogar, ahora se interesa solo por las vanidades. Se transforma en una persona interesada en vanidades y tonterías. Los esposos que se quejan ante mí que no sienten amor hacia sus esposas, yo sé con toda claridad que se fijan en otras mujeres. Por lo tanto, sus corazones se desvían de la propia esposa. Esta es una maldad inigualable, porque es preciso que para el marido su mujer ocupe de verdad el lugar primordial en su vida, lo que significa que no existe en el mundo nada más importante que ella. Él debe decirle con toda honestidad que comparadas con ella, todas las demás mujeres del mundo se parecen a monos, como ya comentamos
en nombre del sagrado libro del Zohar. El marido debe de ser auténtico y persistente, y aunque su mujer no le crea y le diga, ¿cómo crees? Yo sé que no soy tan hermosa y que hay muchas mujeres más bellas que yo. Él debe insistir y responderle, sobre gustos no hay nada escrito. Para mi gusto, tu belleza es la mayor, y todas las demás mujeres se ven feas frente a ti. Vemos entonces cómo cualquier aspecto de la vida en común se puede explicar conforme al principio del primer lugar. Y por lo tanto, si el marido lo interioriza, verá cómo se manifiesta en cada momento. Cuando el marido sabe que yo tengo que colocar a mi mujer en primer lugar en mi vida y entiende que debe de reflexionar sobre cómo transmitirle esa sensación y rezar por ello todos los días, logrará entonces vivir con su esposa en un ambiente de shalom y yahavá. La entrada a casa. Es conocida la regla que todo va tras el comienzo. Por eso la entrada del marido al hogar después de un día saturado de trabajo o de estudio es de lo más importante y es el momento adecuado para demostrarle a su esposa que ella ocupa el primer lugar en su vida. Por lo tanto, antes de dedicarse a sus hijos, el hombre de inmediato debe de buscar su esposa diciendo, hola querida, ¿dónde estás? Ah, hola niños, hola queridos. Pero antes de todo necesito ver a mamá. ¿Dónde está mamá? Ante todo, mamá. Y cuando la vea le dirá alegremente y con amor, hola querida, ¿cómo estás? Necesito hablar contigo unos minutos. Pasé todo el día pensando en ti. ¿Cómo la has pasado? ¿Qué tal todo? Entonces se sentará junto a ella, la estimulará y hablar, le hará preguntas y se interesará por las novedades del día. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo te sientes? ¿Comiste algo? Y así debe de interesarse por ella de verdad, cómo fue su día, etcétera. Lo principal es prestarle atención inmediatamente al entrar a casa, lo que le dará la sensación que él no tiene nada más valioso que ella en el hogar y que es lo primero que le interesa. El hombre debe de saber que la mujer le da una gran vitalidad, hablar y contar todas sus vivencias, incluyendo detalles que podrían parecerle irrelevantes a él. Por lo tanto, debe de permitirle hablar de todo y contarle todo, e incluso contarle chismes, ya que ella tiene que sacarse de encima todo lo que tiene en su corazón. Ella tiene que sentir que puede relajarse todo a su marido. Por ese motivo, el hombre nunca le llamará la atención sobre lo que le cuenta, pues sería una horrible traición a la confianza que ella tiene en él. La escuchará con completa atención mientras en su corazón sabrá lo que tiene que filtrar. Como por ejemplo los chismes que están prohibidos, aceptar y por supuesto no la criticará. Solo le prestará completa atención sin dar entrada en su corazón a las habladurías y así le dará a ella la oportunidad de desahogarse y además la salvará así de contar todo tipo de calumnias a sus amigas, ya que se lo contó todo a él. Bueno, hasta aquí voy a dejar este tema, Misajín.
Continuamos mañana con el mismo capítulo 3, que ya menos se termina. Y continuaremos con el capítulo 4 después del 3, pero nos quedamos en el siguiente va a ser hasta donde el honor. Así que hasta aquí dejamos este. Amén. Shalom, Urajo, paz y bendiciones. Legitrao. Hasta la próxima.